Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas en el manejo de talento con profesionales de recursos humanos que tengan como misión transformar el talento de su organización y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Jessica Oso, directora de recursos humanos para Cardinal Health para todo Puerto Rico y para el área comercial en Latinoamérica. Jessica y yo nos conocemos hace 4 años, donde hemos formado una muy bonita amistad. Todo comenzó porque se certificó con nosotros en Hogan y pude desarrollar esta amistad de servicio, también hemos podido compartir otras cositas y hemos hecho una muy bonita amistad porque podemos dialogar, tenemos hijos grandes y somos jóvenes todavía no es abuela como yo, pero sí tenemos casi la misma edad y tenemos hijos grandes, así que gracias Jessica porque yo sé que con tu tiempo has podido regalarme estos minutos y me encantaría que me dialogaras cómo ha sido tu, ¿verdad? Tu trabajo y tu crecimiento profesional dentro de la industria de recursos humanos y hasta donde estás ahora mismo en Cardinal con tu visibilidad en Latinoamérica. Así que gracias Jessica por tu tiempo. Gracias, Yolaine, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, compartir contigo, ¿verdad? Y con la gente sobre lo que ha sido mi carrera y cómo ha sido, ¿verdad? Mi experiencia tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica. Así que un placer estar aquí. Gracias. Pues me encantaría, Jessica, que me contara. Una vez recuerdo que sacamos el tiempo y me empezaste a hablar y me encanta conocer gente que ha podido crecer, ¿verdad? En las oportunidades que la vida le ha presentado. Y puedo decir que dentro de lo que me contaste, te considero una de esas personas que han visto oportunidades y las agarran y las hacen suyas y las logran. Así que me gustaría que me cuentes cómo ha sido tu carrera profesional en la industria de recursos humanos. Seguro, pues mira, llevo 17 años en lo que viene siendo recursos humanos. Comenzó, lo que me levantó así la curiosidad fue estando en la universidad trabajando como temporera en una oficina de recursos humanos. Así que ahí pude ver cómo corría la oficina, cuáles eran las dinámicas, y aunque yo inicialmente entro a esa compañía como estudiante universitaria, ¿verdad? En el área de la recepción, ellos vieron que yo tenía algo más y me surge una oportunidad dentro de recursos humanos en la compañía y ahí me pasa. Así que ahí comenzó todo lo que venía haciendo trabajar con la gente, el contacto con el empleado, los servicios que se ofrecían, y tanto así que estando en la universidad estudiando gerencia, cogí todas las demás clases en el área de recursos humanos, y cuando me graduó de universidad, entro a Procter & Gamble, inicialmente recién graduada, como empleada temporera en el área de recursos humanos. Así que estando allí, logro hacer los proyectos que ellos tenían en el área de recursos humanos, me dieron oportunidad de conocer otras áreas del negocio y entonces comienzo fuera de recursos humanos, pero bien no había pasado un año cuando surge una oportunidad regular dentro de recursos humanos y ahí es que arranca mi carrera, que hasta el día de hoy ha sido, ¿verdad? Te diría todas las áreas, ¿no? Desde comenzar en una posición de administrativa, de ser el apoyo de todas las personas en el área de recursos humanos, luego trabajar toda la parte de la comunicación, la parte de los reportes, la parte de contratar a la gente, las actividades en general, luego moverme a un rol de gerencial, ¿verdad? En el área de recursos humanos, tener la oportunidad de trabajar en una empresa que era un startup y crear todas las áreas de recursos humanos, entiéndase 401k, el sistema de nómina, el reclutamiento de una empresa que creció enormemente, llego con 48, cuando hago el cambio nuevamente voy a 125, y ahí me dejó tocar muchas áreas, muchas vidas, y entonces me surge la oportunidad de moverme a Cardinal Health, que es donde estoy actualmente, llevo 6 años y medio, entro como gerente, ya al año y 3 meses soy promovida a directora de Puerto Rico,
y junto con esa promoción, que hablaremos más adelante, ¿no? Llega lo que viene siendo unas integraciones internacionales, y es donde se me expande el rol a no solamente manejar la parte de Puerto Rico, pero también manejar a Latinoamérica. Así que yo creo que dentro de lo que ha sido mi oportunidad de crecimiento y lo más que disfruto de recursos humanos es que me puedo relacionar con muchas etapas de la vida del empleado, incluso con mis propias gente, porque he podido correr todas las distintas áreas dentro de recursos humanos. Perfecto. Y Jessica, siempre recuerdo porque cuando hablamos me hablas de siempre incluir y traes a tu gente on board para que se sientan parte de tus decisiones, y eso son, ¿verdad? No muchas veces vemos eso y siempre lo veo en ti. ¿Te sucedió a ti también? Que por eso obviamente creciste rápido porque tuviste también gente que te expuso a ti para tú poder seguir creciendo. Sí, yo creo que el haber tenido la oportunidad de trabajar de la mano con gerenciales en el área de recursos humanos que hasta el día de hoy mantenemos relación, ¿verdad? Yo te diría que yo tuve un jefe que era mexicano, que estuvo en Puerto Rico en un rol de estos de expatriado, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, él se fue en el 2004, 2006 de Puerto Rico, hasta el día de hoy mantenemos la relación y mantenemos la amistad. Y el poder ver cómo se integraba independientemente el nivel que tú pudieses tener dentro de la estructura de recursos humanos, pero saber que tu voz era importante, el poder estar abierto a que mientras más mentes y más ideas surjan, mejor va a ser el resultado, ¿verdad? Y también he tenido mentores que hasta el día de hoy mantenemos la relación, como por ejemplo lo es Maribel del Paus, que trabajamos tanto en Procter y hoy día somos colegas en recursos humanos, ella está en Ohio, y mantenemos esa relación y yo creo que el tener gente y líderes como ellos fueron parte de lo que es mi formación hoy día y cómo yo manejo a mi equipo y cómo yo manejo las relaciones y las tomas de decisiones. Así que sí, definitivamente es algo que hago. Qué bueno. Jessica, y me encantaría saber cuál ha sido el proyecto de manejo de talento que has implementado que te has sentido súper orgullosa por los resultados que obtuviste en ese proyecto. Pues mira, han sido varios proyectos, ¿verdad?, que he manejado. Yo te diría que de los que me vienen a la mente inmediatamente son dos cosas muy importantes. Es la parte del onboarding, ¿verdad? Trabajando en una compañía global, para mí mantener la esencia local, ya sea del empleado en Puerto Rico o el empleado en Latinoamérica, es clave y es bien importante. El poder que ellos entiendan y tengan un onboarding a qué se dedica la empresa en general, ¿verdad? Porque todos formamos parte de esa gran familia, pero a la misma vez el poder entender cuáles son los negocios que manejamos localmente, cuáles son las expectativas locales, el poder coger ese onboarding y adaptarlo y asegurar que todo se cubre, para mí fue un proyecto exitoso. Otro proyecto para mí ha sido el ver cómo la compañía ha ido evolucionando, ¿verdad? Nosotros por ejemplo, conocemos el mundo del talent review y cuando hablo con mis colegas hablamos del 9 box, ¿verdad? El alto potencial, el high performer y dónde tú los colocas, etcétera. Pero la compañía ha ido evolucionando y ahora tenemos una estrategia en vez de talent review que se llama talent planning, cómo verdaderamente planificas para desarrollar ese talento, trabajas esos planes de sucesión robustos y hemos tenido muchas historias de éxito, ¿verdad? El que una empresa verdaderamente considere, yo tengo a mi gente interna, yo los desarrollo y puedo seguir creciendo con mi gente interna, entonces la inversión tiene el return on investment, ¿verdad? Que tú has podido invertir en el crecimiento y en del negocio con estas personas. Así que no estoy diciendo que contratar externo no es bueno, ¿verdad? Sí tenemos posiciones externas, siempre traer nuevas iniciativas, nuevas mentes, nuevas experiencias es bueno,
pero sin dejar de nutrir y de crecer a tu gente. Y así han sido, yo te diría, de las dos cosas que a lo largo de mi carrera, en estos 6 años y medio, he podido manejar exitosamente. Jessica, y hablando de eso, que sí, que reclutar siempre, como dice, gente nueva también añade valor, pero incluso desde ahí empieza tu talent planning, porque empiezas reclutando, pero de aquí hacia el proceso del talent planning empieza desde el reclutamiento, porque estás entrevistándolo para ese puesto, pero mirando hacia dónde entonces encaja en esa planificación que has trabajado. ¿Me puedes contar sobre eso, verdad? Porque tienen un proceso de reclutamiento bien robusto y obviamente eso sucede cuando es una pieza clave de ese talent planning que tienes. Así que es de los procesos de reclutamiento más robustos que he visto en estos años y me gustaría que me hables por esa cajita, cómo encaja en el talent planning que haces entonces para desarrollarlos. Claro, pues mira, cuando nosotros ya, tú estás buscando talento externo, ¿verdad? En esta parte de recruiting, tú estás buscando, además de unas competencias del conocimiento del negocio, también estás buscando unas competencias de liderazgo, que es clave, ¿verdad? Yo creo que algo que es muy real para nosotros es la parte de los valores y la parte del cómo la gente... además de lo que tienes que hacer, el cómo lo haces, lo que viene siendo tus behaviors, y eso es clave. Así que cuando nosotros hacemos las entrevistas, esa parte de tu comportamiento y de tus capacidades a nivel de liderazgo son igualmente medidas. Muy importante siempre hacer lo que es el cultural fit. Algo que nosotros nos aseguramos, ¿verdad? Es que nuestras decisiones deben ser objetivas y para esto siempre hay un grupo de personas entrevistando, tanto el hiring manager de entrevista, pero quienes van a ser tus business partners tienen que formar parte de esa entrevista. Y cuando hacemos la calibración, ahí medimos y nos aseguramos que estamos todos alineados con la persona que estamos identificando. Y yo creo que eso ha sido la clave, ¿verdad? El que ya cuando alguien entra, eh, generalmente con las personas que van a trabajar ya han tenido la oportunidad de conocerlo, de hacerle preguntas y generalmente son 4 entrevistas mínimos, ¿verdad? Cuando estamos contratando este tipo de puestos y la participación y la opinión de todos los líderes que forman parte de ese panel de entrevista es igualmente valioso. Y yo te diría que ese es parte de la clave del éxito cuando uno está reclutando. Y ese business, ese peer, que decir, yo estuve envuelto en el reclutamiento de esta persona, me tomaron en consideración número uno, segundo, que voy a poder, qué bueno, no necesariamente escogieron quizás al que él favoreció, ¿verdad? Pero que te hizo parte, yo entiendo que también eso aumenta muchísimo el engagement de tus empleados, que tienes un engagement súper bueno en la organización donde estás. Pero yendo a otra parte de lo que es las cosas buenas que disfrutamos, también hay momentos donde son momentos difíciles en recursos humanos que nos tocan, ¿verdad? Como yo siempre he dicho y he visto, Jessica, he llevado el mensaje en estos días de que ustedes son los first responders de las compañías, porque ahora mismo, pues, en marzo 16, pues, los sacamos, ahora es ver cómo los metemos de nuevo, aunque en tu caso me vas a hablar de nunca han entrado y salido, sino que sí han permanecido trabajando, pero siempre hay un momento de reto y me encantaría que me puedas dialogar cuál ha sido ese momento más difícil en tu rol de recursos humanos, que ha sido un reto, tu reto mayor ahora mismo hoy dentro de tu carrera. Pues mira, yo te diría un reto, pero con gran satisfacción, ha sido el manejar adquisiciones. El manejar adquisiciones tanto localmente como internacional, ¿verdad? Eh, Cuando yo manejé mi primera integración local, fue, yo te diría que entrando yo a Cardinal, no había pasado una semana cuando ya estaba manejando una integración local. Wow. Entonces, el tú, ¿verdad? Trabajar toda la parte
en ese momento, ya cuando yo entro, la parte del due diligence estaba, pero era la parte de hablar con la gente, quienes entraban a Cardinal, cuáles eran los ofrecimientos eh, y todo lo demás. Eso fue un reto, pero a la misma vez fue la base que me preparó cuando Cardinal hizo una adquisición global en el 2015. Entonces, ya en el 2015, nosotros adquirimos una línea de negocio que fue no solamente en Puerto Rico, pero también incluyó la parte de Latinoamérica y ahí a mí me nombran como líder de esa integración para el grupo de Latinoamérica. Así que el tú tener que trabajar toda la parte del due diligence, de anticipar cuáles pueden ser los retos que vas a enfrentar, la post-implementación, toda la parte de la comunicación con esos empleados, yo te diría que fue mi mayor reto. Sin embargo, a la misma vez fue de gran satisfacción, ¿verdad? Nosotros adquirimos una empresa que no tenía presencia nosotros como empresa no teníamos presencia como patrono en Latinoamérica. Entonces adquirimos una empresa que sí tenía mucha presencia y mucho nombre. Incluso yo estaba trabajando con gente que llevaban 25 y 26 años. Entonces, ¿cómo yo te presento a ti? Hola, somos Cardinal. Nosotros sí hacíamos negocio a través de distribuidores, pero no teníamos entidades legales. Así que el crear entidades legales desde cero, entender cuáles eran los beneficios que ellos tenían y prepararle, ¿verdad? Un paquete que comparara con lo que ellos tenían. El decirte, no nos conoces, nunca nos has escuchado tal vez, ¿verdad? Pero estamos aquí para cuidar de ti, para que confíes tu carrera, y el ver la evolución de esas conversaciones, de tal vez en esas primeras visitas a México, a Colombia y a Brasil, ver estas caritas como que de miedo, como que yo no me quería ir de mi empresa, ¿verdad? ¿Y quiénes son ustedes? Y cuando pasa todo el proceso, decir, wow, gracias por hacer mi proceso fácil. En 25 años, el sentir que alguien de recursos humanos se preocupa, se ocupó de que todo fuera, ¿verdad?, como tenía que ser, fue de gran satisfacción. Un reto donde tal vez tanto yo pudiese haber estado, ¿verdad? Pero el ver el resultado final y ver el impacto en la gente, pues ahí es donde fue muy, ¿verdad? Creo que me llenó mucho dentro de lo que viene siendo mi carrera. ¿Y cuáles ha sido, verdad? Cómo ahora que tienes Puerto Rico y otros países, inicialmente no voy a hablar del manejo del COVID, me gustaría con tu sombrero de Puerto Rico y en Latinoamérica, ¿cuáles han sido entonces esas mejores prácticas donde ya ha pasado 2 años, verdad? Que estás con Latinoamérica. ¿Cómo han alineado esas mejores prácticas entonces del manejo de talento? Porque aquí ya la gente adquiriste y ya el plan estaba de cómo trabajar los talent planning. Pero entonces si adquieres una compañía o adquieren que no necesariamente tenían esas mismas conversaciones, ¿cómo ha sido ese reto de que ellos entonces están engaged y demás y ahora tú le puedas decir, estás en una compañía que sí miramos tu desarrollo? ¿Cómo han sido esas mejores prácticas de manejo de talento que las has podido replicar entonces en esos países que ahora ya son Cardinal? Pues mira, déjame aclararte algo. Cuando yo llego a Cardinal, ya nosotros localmente estábamos adquiriendo solamente un pequeño negocio adicional a lo que ya Cardinal existía. Así que yo no estoy como tal en la integración de Cardinal en Puerto Rico, ¿verdad? Sino de otras negocios. Ahora bien, en Latinoamérica yo te diría que las mejores prácticas ha sido siempre el ser genuino y el ser auténtico, ¿verdad? Para mí, el que la gente vea esa transparencia, esa preocupación genuina, el nosotros tener diferentes tipos de conversaciones con nuestra gente, el tener diferentes tipos de town hall. Yo siempre les digo, yo estoy a un mensaje away. Obviamente en este mundo de internacional se utiliza mucho, si no estás conectado por un Skype, pues estás por el celular. Y entonces en un WhatsApp ellos escriben, hola Jessica, y ahí nos conectamos inmediatamente. Yo te diría que independientemente de la distancia y especialmente ahora que tal vez
no se está pudiendo viajar, ¿verdad? Yo todos los meses tenía un viaje distinto a uno de los países y en estos momentos no se puede viajar. Pero el estar conectado, escuchando, me preguntabas el implementar. Mira, nosotros en Latinoamérica específicamente, nuestra organización se ha compuesto de 2 integraciones internacionales. Okay. Así que yo he tenido que trabajar lo que viene siendo la cultura de la primera y al año llega la cultura de la segunda. Y son 2 empresas grandes, no eran 2 empresas pequeñas, eran 2 empresas con unas culturas bien establecidas. Entonces, el tú tener estas conversaciones con ellos de, ahora está Cardinal, en cuanto a lo que vienen siendo valores, fueron 2 empresas con valores muy similares. Entonces, el tú trabajar con la gente y decirle, así como tú estabas contento de trabajar con tu compañía por sus valores, Cardinal te ofrece lo mismo, ¿verdad? Oportunidad de asegurarte que cumplimos con valores muy similares. De hecho, fue parte de que cuando hicimos las integraciones, el poder medir cuáles son los valores y las misiones de donde tú vienes y cuáles son las mías. Y ahí es que la gente iba haciendo el clic. En cuanto a manejo de talento, es el tener estas conversaciones y decirle, tal vez, vamos a decir, en Colombia, en Brasil, llevamos 3 años, ¿verdad? Y algunas personas llevan 1 año, otras personas llevan 2, otras personas han llegado nuevas, porque tú adquieres una serie de puestos, pero hay otras áreas funcionales que tuviste que contratar para poder tú tener tu propia compañía entera, ¿verdad? Entonces, el tener conversaciones con ellos de qué es lo que, en dónde estamos, qué es lo que esperamos de ti, cuál es nuestro enfoque, cómo queremos desarrollarte, qué te falta, el asegurar en que se están entendiendo, porque hay muchos jefes nuevos, porque hay mucha gente juntándose nueva, ¿verdad? El trabajar toda esta parte de la inteligencia emocional, el trabajar toda esta parte de la comunicación, de lo que tú quieres decir y lo que se percibe y la importancia de cómo llevar tu punto de una manera con respeto. Yo creo que ha sido la parte clave. Algo que yo pienso, ¿verdad?, que me caracteriza como mejor práctica es la parte de la objetividad, es retar con objetividad. Y cuando empezabas en la introducción, hablabas de que nos conocimos haciendo Hogan y también me certifiqué como coach, ¿verdad? Con Agnes. Y yo te diría que para mí, aprendí mucho de Agnes. Había muchas cosas que yo hacía, pero había muchas cosas que ella le dio formalidad, ¿verdad? Y es el hacer las preguntas correctas, lo que conocemos como preguntas poderosas, ¿verdad? El que tú puedas poner a ese líder a internalizar qué es lo que quiere, los requisitos mínimos y sobre todo qué es lo que no es negociable, ¿verdad? Y de esa manera tú te aseguras que lo que el líder está pensando y lo que está llegando al empleado estén alineados y de esta manera evitas, ¿verdad? Posibles confrontación y ambos estamos más abiertos, ambos meaning el líder y los empleados a los cambios que vienen, a las iniciativas que vienen, a las estrategias que vienen. Así que esas han sido mis mejores prácticas. Y recordando que asimismo cuando esa parte tan objetiva, Jessica, muchas veces, y lo puedo decir y testificar, no necesariamente un cliente te puede dar feedback cuando tú puedes subir la vara del servicio y demás, y obviamente no necesariamente porque uno lo está haciendo mal, sino porque sabe hasta dónde podemos llegar. Y recuerdo una conversación que tuvimos y así fue que yo creo que hicimos nuestro clic cuando yo te dije, gracias por el feedback y obviamente vamos a trabajarlo y de ahí superamos nuestra, ¿verdad? Lo que era lo que queríamos hacer y el servicio y no necesariamente siempre sucede, Jessica. Y obviamente pues quiero darte gracias nuevamente porque me dan esos feedbacks a mí que obviamente me encanta poder mejorar las cosas y en ese caso siempre no necesariamente sucede y esa objetividad siempre la sentí porque realmente lo que quería era que nosotros mejoráramos o añadiéramos mucho más valor en lo que obviamente van a ser tus expectativas. Y eso sé que lo replicas en todo en lo que trabajas y obviamente es espectacular cuando también a tus suplidores, a tu gente interna, a tu
a tus peers, a tu jefe, yo me imagino que lo modelas y lo trabajas así que encantadísima de que obviamente es cierto todo lo que dices porque lo he vivido también contigo. Me encantaría, Jessica, que me hables de cómo tú has podido, sentada en Puerto Rico sin viajar, porque si hay algo que nos disfrutamos es cuando hablamos de los viajes, que nos hemos encontrado hasta en Miami haciendo escalas, así que, y no los disfrutamos. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo me puedas hablar de cómo se ha manejado el COVID en tus localidades versus Puerto Rico, donde siguen llegando leyes, y cómo lo has manejado entonces en tus países que tienes a cargo también, porque obviamente es una operación donde brinda medical devices, donde distribuye quizás de muchos de los materiales que están usándose ahora mismo en esta emergencia. Y me encantaría que me hables cómo has podido, sentada desde Puerto Rico, dar apoyo a tus empleados en tus otros países y en Puerto Rico. Sí, pues mira, te voy a comenzar que en Puerto Rico fue estar presente desde ese primer día. Ese domingo que la gobernadora hizo el anuncio, llegamos a nuestras facilidades, yo como líder de recursos humanos, nuestro VP de operaciones y nuestra gerente general. Ya nosotros a las 4:30 estábamos allí sentados, empezando a trabajar toda la parte de la comunicación, las cartas de acceso, pues como bien dice, somos esencial para la salud de Puerto Rico, somos una organización que trabaja 24 horas al día durante los 7 días a la semana y todos los hospitales y farmacias dependen, ¿verdad?, de nosotros, de nuestros productos. Para poder operar. Y esto siendo una emergencia de salud, nosotros sabíamos y reconocíamos cuál era nuestro rol. Y era muy importante que nuestros empleados vieran, ¿verdad? Estamos aquí con ustedes, está ocurriendo esto y vamos a estar presentes y vamos a sobrellevar esto como pudimos sobrellevar tal vez un huracán María, que igual tuvimos que movernos rápidamente. Así que desde ese punto de vista, nosotros en Puerto Rico lo manejamos de esa manera. En el caso de Latinoamérica, nosotros veníamos, Cardinal ya venía con un poco de lo que venía siendo la historia. Al ser una compañía global ya habíamos visto los impactos en China, ¿verdad? Ya luego vino Europa y entonces ya cuando empezó a llegar acá al área de las Américas, habíamos podido prepararnos. Así que nosotros habíamos ya empezado, incluso en Puerto Rico, la semana antes, 2 semanas antes del anuncio de la gobernadora, ya nosotros teníamos nuestro plan de cómo vamos a asegurar que nuestra gente que no tiene laptop, pero que pueden trabajar desde la casa, comiencen a tener las herramientas necesarias para trabajar desde la casa. Pues así estuve también trabajando el grupo de Latinoamérica, ¿verdad? Entendiendo, alineando los planes, porque sabíamos, primero tal vez llegó a Estados Unidos y a Puerto Rico, y recuerdo bien cuando empezaron a verse los primeros casos en Brasil, en Colombia. De hecho, esta semana del 7 de marzo yo estuve en Colombia de visita. Y tú veías que eso estaba tan lejos, ¿verdad? Porque no había llegado y ya nosotros estábamos anticipándonos. ¿Cómo podíamos empezar a conseguir equipo, el PPE, el equipo de protección personal para nuestros empleados localmente, de manera tal de que cuando llegara, que en aquel momento pensábamos que se iba a tardar un montón, ya nosotros tuviésemos ese equipo en las facilidades para poder proveerlo. Porque en el área de Latinoamérica nosotros somos una organización comercial que visitamos hospitales. Así que nuestra gente estaría expuesta, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos movido, como sé que tal vez muchas empresas te han compartido, a trabajar desde la casa. A trabajar desde la casa y definitivamente todavía, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, todos los roles que podían trabajar desde la casa, en Puerto Rico sí tenemos a las personas de manufactura y a nuestros empleados de almacén, sí van a las facilidades, con todas las precauciones habidas y por haber, ¿verdad? Desde que les proveímos su
termómetro digital para que todo el mundo se tome su temperatura antes de llegar, y le damos todo el equipo y tenemos todo el plan de exposición de COVID y todo el día. En Latinoamérica la gente está trabajando desde su casa. Solamente han salido a casos médicos puntuales cuando es algo extraordinario. Estamos maximizando las herramientas electrónicas, donde tal vez la presencia de nuestro empleado no es requerido, pero igual están dándole un servicio de altura a esos médicos o a esos distribuidores para los equipos que nosotros distribuimos. Nosotros estamos, ¿verdad?, preparando, ya empezaron a llegar aquí en Puerto Rico, los estamos trabajando para Latinoamérica, unos care packages donde les estamos dando ese equipo de protección personal directamente a los hogares de la gente que nosotros tenemos que sale a los hospitales, a las farmacias, etcétera, de manera tal de que ya ellos tengan su equipo en el momento en que empecemos a regresar. Todavía no estamos listos para regresar, pero ¿qué hemos hecho para prepararnos para regresar y que ellos sepan que sí estamos cuidando de ellos? Hemos tenido diferentes tipos de focus groups. ¿Qué les preocupa a nuestra gente? ¿Cuáles son todas estas consideraciones que debemos de tener de manera tal que cuando ya sí estemos listos para regresar desde la casa, la gente diga, nos escucharon, consideraron esto, pusieron estos parámetros, y estos focus groups no solamente se han hecho en Latinoamérica y en Puerto Rico, ¿verdad?, pero también se han hecho globalmente, porque sabemos que el bienestar emocional y físico de nuestra gente es clave para poder seguir brindando salud para el resto de las personas de los países en que servimos. Así que esas han sido de las prácticas que hemos hecho. Y en cuanto a las leyes o en cuanto a los gobiernos de esos países que has estado, Jessica, han sido igual de, ¿verdad? Nosotros nos amparamos a las leyes de Estados Unidos, ¿verdad? Pero ¿cómo han sido tan cuidadosos con los empleados, como ahora mismo todo lo que, el CARES Act y todo lo que se está trabajando? En Latinoamérica yo sé que es un poco diferente, pero ¿cómo han visto esa flexibilidad en cuanto a los países? Allá están en lockdown completamente, han sido más flexibles. ¿Cómo ha sido esa comparación de Estados Unidos, que como nosotros han parado, y todo lo que es Latinoamérica? Pues mira, los lockdowns se dieron gradualmente, no se dieron todos a la vez. Sin embargo, Cardinal como empresa se anticipó a muchos de esos lockdowns. Te diría que la cantidad de notitas y de cartas y incluso de feedback en reuniones que hemos recibido de nuestra gente, dejándonos saber cuán agradecidos están de que nosotros nos anticipamos, de que nosotros los protegimos antes de que explotara, antes de que saliera el lockdown, ¿verdad? Oficial de sus países, ha sido bien gratificante. Pero a pesar de que en algunos países han sido menos rigurosos las leyes locales que en otros, nosotros cuando se trata de nuestros empleados hemos sido igual de rigurosos como el país que más riguroso ha exigido, ¿verdad? Y la gente lo ve. Y la gente lo ve y lo agradece. Qué Así bueno. que, y sí nos mantenemos escuchando de cerca qué está pasando en tu país, cuáles son las nuevas reglas. Ahora están muy similar a lo que pasó en Puerto Rico, que el gobierno está solicitando el plan de exposición y cómo lo mitigaríamos, y estamos ahora trabajando a los otros países. Ha sido bien interesante porque mientras uno nunca ha visto un mundo tan sincronizado, ¿verdad? Que antes el mundo era, todo el mundo vivía su propio mundo. Claro. Hemos visto cómo poco a poco todo se ha ido sincronizando y un país nos ha preparado para el otro. Qué así, bueno. Así es como lo hemos trabajado. Qué bueno. Y obviamente para ti, Jessica, el que eres tan dada a la gente y que eres tan, ¿verdad? Porque te amas tu profesión, como yo sé que también ha sido donde trabajas, en tu cuartito donde estás, ha sido, ¿verdad? Un poquito difícil en ver, poder no estar ahí cerca físicamente con cada uno de ellos, pero sí que sé que han sido largas horas. Obviamente en tu caso que supervisas Brasil, pues con la diferencia de horas se convierte en sobre 15, 18 horas
de trabajo, y obviamente el poder ver y recibir esas notas, sé que es tu gasolina diaria para poder continuar trabajando lo que has hecho. Y obviamente me encantaría que me cuentes cómo entonces ellos están contentos porque han podido trabajar o los han cuidado, pero cómo ha sido esa parte de cómo que ellos se cuiden a ellos mismos, porque obviamente tú podrás enviar el employee care, lo que le vas a enviar para que se protejan, pero que se protejan, que lo usen. ¿Cómo has hecho ese plan de motivarlos a que se cuiden también ellos? Pues mira, hemos hecho a nivel de Latinoamérica distintos tipos de iniciativas. Yo creo que hemos tenido un enfoque especial en lo que viene siendo la salud mental, porque sabemos que con toda esta situación de cómo tu vida cambió de la noche a la mañana, de cómo tal vez lo que venía siendo la dinámica. Así que nosotros, por ejemplo, en Brasil hemos dado clases de yoga virtuales. Entonces, Bueno. la gente pues sabe que estamos ahí y participan, el ver todo el mundo en su mat, ¿verdad? Y le hemos dado también fuerte a todo lo que viene siendo la parte del programa de los empleados, ¿verdad? ¿Cuáles son esas herramientas a nivel de psicólogo? Hemos trabajado toda la parte a nivel de recomendaciones ergonómicas, porque tú también quieres asegurar que durante ese tiempo que están en sus casas no vayan a venir unas consecuencias ¿verdad? Así que hemos estado trabajando diferentes tips, muchos tips y muchos artículos sobre cómo mejorar toda esa parte de trabajar desde tu casa. Y ese es los que están trabajando remotamente y claramente está dejándoles saber, no porque alguien te llame y te diga, tienes que venir aquí, arrancar rápido y exponerte, sino es asegurar que estamos teniendo esas conversaciones y al menos que sea business critical, ¿verdad? El que la gente tenga que salir desde su casa, pues el que ellos sientan ese apoyo y sobre todo empleado que no se sienta cómodo a salir al hospital en una de esas llamadas, no los estamos obligando. Esa parte es muy importante, que el empleado sepa que en estos países, ¿verdad? Que mi sentir y mi seguridad es importante para la empresa. Claro, sí. En cuanto a Puerto Rico, yo te diría que, yo no sé si tú recuerdas, pero en enero y en febrero, antes de que explotara el COVID, estaba el micoplasma y estaba la influenza y la gente se estaba enfermando. Y nosotros desde ese principio, porque te digo que hasta en mi equipo tuve un caso, cuando daban un resultado positivo a micoplasma o a influenza, nosotros no permitíamos, el doctor decía que en 2 días no, hasta que no tengas síntomas no podías regresar. Y nosotros tenemos un médico interno y el proveerle ese tipo de laboratorios, ¿verdad? Y yo creo que nosotros pudimos controlar. Hoy por hoy, ¿verdad? No hemos tenido un caso positivo entre mis sobre 600 empleados. Bueno. Pero cuando ya desde ese entonces la gente sabía que con catarro no podía venir. Por lo tanto, cuando surge todo este asunto del COVID, el alguien nos llama que tiene algún tipo de síntomas, nuestro médico ya los entrevista, les prepara sus órdenes médicas y ellos en seguridad recogen sus pruebas de laboratorio. Y hasta que tú no salgas clear, yo te diría, otra manera que nosotros lo hemos logrado de que ellos cuiden de ellos mismos, si tú sientes que tú fuiste expuesto y tu familia fue expuesta, el proveerle, el que ellos sepan que nosotros le podemos conseguir esa orden médica para ellos y para su familia, también cuando tú les demuestras que a ti te importan y que tú te preocupas por ellos, provoca el que ellos se quieran también cuidar de ellos mismos. Así que esas han sido algunas de las cosas que hemos hecho. Y así mismo, Jessica, ha sido también cómo cuidan el negocio, porque si los estás cuidando a ellos, ellos mismos van entonces a cuidar el negocio, donde ahora mismo no se pueden dar el lujo de seguir dando servicios porque ustedes suplen a todo lo que es la emergencia que está
sucediendo. Así que, ¿cómo cuidarlos ha sido, verdad, esa repercusión en el negocio, donde obviamente han podido seguir dando servicios y han podido seguir llevando sus productos a todas las organizaciones que los necesitan ahora mismo? Pues yo te diría que no hemos tenido problema de ausentismo, no hemos Qué bueno. tenido baja de compromiso de la gente, hemos podido manejar cualquier preocupación que han tenido. Nosotros tenemos un Chief Medical Officer a nivel de todo Cardinal Health que siempre ha estado ahí disponible, una llamada, nos responden rápidamente, y de eso te puedo contar dos cosas. Uno, el poder tener a este profesional de la salud dirigirse a todos nuestros líderes, y contestarle todo tipo de preguntas relacionadas al COVID, las cosas que han escuchado, que no han escuchado, las preocupaciones que los empleados han manifestado, fue extraordinario durante este proceso. Otro ha sido manejar rápidamente la preocupación del empleado. Tuvimos un empleado, por ejemplo, que hubo un email corriendo por Facebook, por WhatsApp, de cuán peligroso era el tener una mascarilla tantas horas al día y el monóxido y todo lo demás. Y nosotros cogimos ese mensaje, lo tradujimos, se lo enviamos al doctor inmediatamente. En una hora ya él nos había dado su opinión médica y pudimos rápidamente responderle a la empleada: esto que dice aquí no es cierto por esto, esto y lo otro. Y entonces ha sido bien importante y el que la gente sepa, yo manifiesto una preocupación, la compañía rápidamente se preocupa y se ocupa de poder aclararme mis dudas. Claro, claro que sí. Jessica, ¿me ibas a decir había una segunda parte que me ibas a decir o lo del doctor, ¿verdad? Porque me gustaría pasar a nivel personal, ¿verdad? Y obviamente me encanta esa exposición del doctor. Pues obviamente sí, me imagino todo lo que están circulando, porque pues, hay una parte de desinformación y de información que es cierta, y lamentablemente pues nos llega a todos con las redes sociales, porque ¿qué hubiese sido el COVID sin redes sociales? Hubiese sido, ¿verdad?, diferente. Así que me gustaría pasar a nivel personal, con una carrera exitosa viajando ¿verdad?, a los países que estaba y de crecimiento en tan corto tiempo. ¿Cómo logras mantener el balance entre trabajo y familia? Bueno, como bien hiciste en la introducción, ayuda mucho que nuestros bebés tengan más de 22 años, ¿verdad? 21, 22 años. Así que eso ayuda mucho cuando uno está en este tipo de rol, el que requiere el tiempo de dedicarle al negocio y dedicarle a la familia. Yo te diría que hace un año me hice mamá de una hija hermosa que se llama Maya. Y muchas veces hay dos cosas que yo hago para lograr este balance. Número uno, está on hold, es planificar el viaje. Siempre, ¿verdad? Buscar esos espacios de descansar tu mente, y que te motiven. Doy todo esto, pero es porque pronto me voy a premiar con esto otro, ¿verdad? Ahora, lo que hago es ponerme espacios en la agenda donde me permita hacer cosas diferentes. Me he puesto a cocinar menús nuevos que nunca he hecho, y yo creo que tratando, ¿verdad?, también de poder desconectarme en el momento que pueda, pero también tratando de ser ejemplo para mi gente. Entonces, es importante de que yo demuestre que estoy teniendo balance para que mi gente entienda que tienen que tener el balance, ¿verdad? Así que yo te diría que trato de, en cuanto a mi vida personal, trato de poner esos balances planificando actividades, de que tal vez me han visto muchas horas trabajando, pero con esa misma pasión que yo trabajo, nos vamos a disfrutar este otro rato. Y así es como lo hago. Y así mismo te he visto no con tu familia cercana, sino con tu familia, tu hermana, tus sobrinas, que obviamente sí eres muy,
muy familiar y obviamente pues sé que eso es un balance que ayuda muchísimo en tanto calibrar lo que es nuestra vida, tanto profesional como la personal. Y para cerrar, Jessica, me encantaría que tú me digas qué significa para ti la palabra manejo de talento, ¿verdad? Lo que es el ejercicio del manejo de talento en una sola palabra y por qué. Pues mira, yo te pudiese decir que para mí, manejo de talento en una sola palabra es victoria. ¿Y por qué yo utilizo la palabra victoria? Porque yo pienso que si lo hacemos de manera correcta, logramos una victoria para la compañía, para el empleado y el resultado en general, ¿verdad? Y por eso yo te diría que de ahí sale mi pasión por recursos humanos, ¿no? Porque soy una persona que me gusta alcanzar metas, que me gusta tocar vida y todo eso lo veo como una victoria. Y Jessica, si hay algo que recuerdo el día que te vi por primera vez o segunda vez, es que te memorizabas los nombres de todas las personas que conoces, que cuando las conoces. Y eso a mí me chocó mucho, porque Jessica, eso es un hándicap que yo tengo y es que yo confundo los nombres. O sea, al principio los escucho y demás, pero hay veces que los cambio y demás y recuerdo el conocerte que te ocupabas de conocer, no me digas, yo me quiero aprender tu nombre, siempre lo tengo presente porque obviamente es un cuidado que tienes de la gente que obviamente no necesariamente con algo que tú dirás que puede pensar la persona el nombre, no, es que obviamente yo me imagino el ejercicio que debes de hacer con conocerte el nombre de todos tus empleados, que obviamente pues básicamente es algo que puede caracterizar el poderse ellos nada más decir que la directora de recursos humanos, que muchas veces los vemos bien arriba, pues se sabe mi nombre y no soy un número más. Y siempre recuerdo y desde que te vi, yo digo, bueno, pues yo me puedo aprender también rápido los de los demás. Y quizá es que cuando conocemos a alguien por primera vez pensamos que nunca más lo volvemos a ver, pero en realidad si te ocupas de aprenderse tu nombre, cuando lo vuelvas a ver, te puedes acordar. Así que yo te agradezco porque me impactaste cuando te conocí con eso y es algo que no necesariamente había visto en nadie, de que se ocupara y te lo dijera, no es que yo me quiero aprender tu nombre. Y obviamente eso es bien difícil o que no lo vemos mucho, quizás la gente lo piensa, pero no lo dice como tú, porque tú eres auténtica y genuina y tú dices, no es que yo me lo quiero aprender. Así que obviamente sí, hay mucha gente que lo tiene que hacer, pero el decirlo como tú lo dijiste, recuerdo siempre ese día que te ocupaste de aprenderte los nombres de todos tus compañeros en la primera clase de tu certificación de coaching. Así que gracias, Jessica, por tu tiempo, porque sé que debes de tener ese teléfono, emails ya con miles de mensajes, pero te admiro muchísimo, te considero, ¿verdad? Tenemos una muy bonita amistad y obviamente aprendo muchísimo siempre que hablo contigo. Así que gracias por tu tiempo. Así que quiero invitarlos a todos los que nos han escuchado en que busquen en sus redes sociales todo lo que son nuestros podcasts en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y también nuestro podcast lo pueden ver, Jessica, en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en Google Play. Jamás pensé que iba a tener que empezar yo un podcast en medio del coronavirus, pero era un proyecto que ya tenía en mi mente. Y era para esto, porque básicamente nos vemos muchas veces en las convenciones de recursos humanos, en las mesas redondas, nos vemos en actividades, pero no necesariamente la gente lo escucha y ve cómo la persona ha podido tener mejores prácticas y han podido desarrollarse. Así que gracias, Jessica, por tu tiempo nuevamente y por poder contar contigo siempre. Gracias, Yolene. Ha sido un placer. Gracias, Jessica.